Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a Buenas dar tardes. comienzo con una nueva actividad de la Subcomisión de Ergonomía, Buenas tardes. Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, la temática que nos invita a participar de este encuentro es sobre el futuro de la ergonomía, y va a estar a cargo de José Luis Melo. José, además de ser ergónomo, es licenciado en matemática y tiene una amplia experiencia en el rubro, en el área de la higiene y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, ¿no? Específicamente. Ha disertado y ha capacitado en muchísimos espacios. De hecho, esta capacitación, la posibilidad de hacer esta capacitación surge de que varios integrantes de la Subcomisión de Ergonomía lo escucharon a José en otras experiencias de capacitación y en exposiciones de congresos. Así que bueno, estamos muy contentos y le agradecemos a José que haya aceptado la invitación de brindar esta exposición, de compartir su experiencia y sus conocimientos con nuestro colegio. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, yo le voy a dar el pase a José para que comience a exponer. A medida que él vaya realizando su presentación, va a ir haciendo pausas para que puedan hacer consultas, preguntas. Tienen la posibilidad de abrir el micrófono, como les digo siempre. Recuerden cerrarlo, apagarlo una vez que lo utilizaron, así compartimos una experiencia más agradable y evitamos ruidos molestos. Y si alguno no puede utilizar el micrófono, puede compartir la pregunta en el chat y yo se la leo a José. Así que bueno, eso es todo. Alrededor de dentro de 60 minutos aproximadamente vamos a hacer una pausa de 10 minutos y luego continuamos hasta las 20:30. Ahora sí. Gracias, José, bienvenido y puedes comenzar con tu presentación. Bueno, buenas tardes para todos y desde ya agradezco la invitación. Para mí es un honor poder participar y vamos a tratar de darle lo mejor que uno pueda. El tema que vamos a tomar es bastante complejo porque tenemos que ubicarnos en lo que somos. Es decir, el futuro de la ergonomía depende de nosotros mismos y de la forma que evolucionemos. Así que yo normalmente cuando daba este tipo de charlas hablaba de pasado, presente y futuro de la ergonomía. Lo que pasa es que hablar de tanto lleva más de 2 horas. Así que solamente nos dedicaremos a charlar del futuro, pero no podemos olvidarnos del presente. Así que vamos a ver, esperemos que pase ahora. Ahí está. Entonces, para hablar del presente, tenemos que hablar del pasado, pero el pasado es historia para lo que podemos considerar rápidamente. El presente, con las normativas que las van modificando permanentemente, con el concepto actual de la sociedad, nos encontramos que se divide en dos elementos: el contexto social y el avance tecnológico. Esto va a ser lo que nos va a marcar el futuro, pero nunca hay que olvidarse de lo que somos y cómo nos desarrollamos. Primera somos simples animales y tenemos una forma de crecer que es fundamental en todo. Poquito a poquito van a ir surgiendo todos los temas, porque la base está en la dinámica. Quizás tendríamos que hablar de qué pasa en el hombre cuando entra en el Oligoceno al presente, pero se nos iría demasiado tiempo. Así que vamos a hablar más del presente que del pasado. Y entonces nos encontramos que todos los trabajos que estamos haciendo en la ergonomía es la recopilación estadística de los últimos 50, 70 años, en un contexto en el cual el joven era sano. Esto es fundamental, porque
el futuro impacta en la sociedad y la sociedad impacta en el hombre. Para esto, tenemos que ver cómo se desarrolla el hombre. Y acá aparecen un montón de factores que son importantes. Lo que estamos haciendo en el presente, las evaluaciones de los puestos de trabajo, están mal hechas. Las tablas que utilizamos están mal hechas. Los métodos están mal hechos. ¿Pero por qué están mal hechos? Están mal hechos porque están preparados para un contexto que no es el actual. El contexto corresponde al hombre del pasado. Por eso está, cuando uno va a un sindicato, una fábrica, le dicen, los viejos no se rompen, los jóvenes se rompen. Y esto es una triste realidad. Los viejos aguantan, los jóvenes no aguantan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esto es la base del pasado y el comienzo del futuro. El hombre, en su desarrollo, cuando nace, inclusive cuando es feto, se va desarrollando y se va creciendo sus huesos, se van formando sus huesos. Para formarse hay todo un mecanismo de ceder calcio al organismo y de tomar calcio del organismo. En esta recalcificación se produce el proceso de crecimiento. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que cede calcio el organismo en forma aleatoria, pero no lo absorbe en forma aleatoria. Cuando es un nonato, es todo aleatorio. Cuando tiene menos de un año, podríamos decir que es casi todo aleatorio. Pero cuando empezó a caminar ya no. ¿Qué sucede? Los huesos se van a ir calcificando, pero según las líneas de tensión. Es decir, va a calcificarse más donde necesite reforzar el organismo. Esto es importante, lamentablemente no nos da el tiempo, si no tendríamos que decir por qué el hombre de montaña generalmente es más bajo, pero más ancho, y el hombre de llanura es más alto, pero más espigado. Esto se debe a condiciones genéticas asociadas a la altura. Hay también asociados a la zona geográfica. Pero vamos a lo nuestro. El tema fundamental es, cede calcio del organismo, toma calcio del organismo, pero lo va a calcificarse según las líneas de tensión. Esto es tan importante porque a medida que va creciendo, se van formando las inserciones tendinosas y musculares en el hueso. Y esto es la clave de un montón de cosas. Fíjense si será importante. Cuando un arqueólogo estudia un esqueleto, determina cuál es la actividad que desarrollaba el individuo en función de las inserciones tendinosas y musculares, porque puede determinar qué parte, qué grupo muscular estaba activo, y entonces va a decir si es un soldado, un esclavo, un artesano, inclusive un arqueólogo muy avesado puede decir hasta la profesión que tenía el individuo. Esto nos está marcando, son las señales que tenemos que observar. ¿Qué pasa? Nosotros los viejos, cuando éramos chicos, éramos lo que decían los vagos, los atorrantes, y nos trepábamos a los árboles, pateábamos sapos, caminábamos por los charcos, nos tirábamos piedras, nos agarrábamos a las trompadas, y todo eso era sumamente natural. Todos los animales semejantes al hombre, y entonces acá vamos a poner los mamíferos, y para que sea más amigable,
vamos a hablar de los animales domésticos, el perro y el gato. Cuando nace una lechinada, salen un grupo, y ese grupo, a medida que va creciendo, se pelean, se mordisquean, hacen todo tipo de travesuras, que para nosotros son las gracias de los animales. Pero eso también los hacíamos nosotros. Y eso, a medida que íbamos haciendo movimientos, se nos iban formando los músculos y las inserciones. Y entonces, al llegar a los 18 años que íbamos a trabajar, ya teníamos un organismo totalmente formado. La clave del problema del presente es que los de ahora no. Los chicos de ahora se sientan frente a una video y le dan al joystick, agarran un celular, agarran una tablet, ponen posiciones no normales, trabajan con la cabeza agacha y tienen después problemas cervicales, no respetan la iluminación, entonces tienen problemas visuales, y eso hace que el hombre del presente, el joven del presente, no tiene nada que ver con el joven del pasado. Por eso los métodos que se hicieron con la estadística del pasado, en un contexto distinto a este. Y entonces aparece la problemática de por qué se rompen los jóvenes. Cada vez hay que bajar los límites de capacidad musculoesquelética, precisamente por esta razón. Esta es la clave de los problemas que tenemos y del impacto social en el futuro de la ergonomía, porque el hombre va a ser distinto y no tenemos que pensar como ahora, tenemos que pensar lo que viene, el futuro. Y acá entra en juego toda la problemática. Quizás tendríamos que hablar cómo debe educar a los chicos para que se desarrollen mejor y comiencen a tener mayores condiciones físicas, pero quizás para la altura de la sociedad, y no es en Argentina, es a nivel mundial, es un poco tarde. Y entonces tenemos que lidiar y contemplar esto, qué va a pasar en el futuro. Así que esta visualización es problemática, porque aparte, no solo tenemos que pensar en que los jóvenes de ahora van a ser los adultos del mañana, y que los niños de ahora van a ser los jóvenes, y que los jóvenes van a ser después los viejos, y es una sucesión de evolución generacional, pero cada vez más débil. Este componente lo tenemos que agregarle a la problemática social. Ustedes que están en Rosario lo saben mejor que yo. El daño que produce el alcohol, el daño que produce la droga. Y entonces nos encontramos con individuos que tienden a ser más débiles y que están alterados por el alcohol y por las drogas. Y entonces ahí nos encontramos con un problema muy grave. Este problema surgió en la Segunda Guerra Mundial. Quizás nos podemos remontar a la Primera Guerra Mundial, que es cuando la mujer sale del hogar para cubrir el puesto de trabajo del hombre. Y entonces la prole queda desprotegida. Cuando la prole pierde el control de la madre, es muy difícil encarrilarla. Por más que le ponga una niñera, la guardería, el jardín de infantes, lo que quieran. No hay nada mejor que la madre. Y este es el problema de por qué nos estamos transformando. La mujer pasó a trabajar por una evolución social, la prole quedó desprotegida, que los animales, si nos fijamos, la madre nunca los abandona. El animal humano se produce el fenómeno que va abandonando, ¿no? Y entonces el chico hace lo que quiere, no se produce una evolución adecuada y terminamos en la sociedad que tenemos. Y esto no es Argentina, es todo el mundo. Así que tenemos que empezar a pensar que esta gente, en menores condiciones físicas,
y mentales, va a tener que entrar a trabajar, porque si no vamos a tener el fenómeno que redactó Víctor Hugo en Francia, cuando hablaba de las bandas de ladrones. Las bandas de ladrones existieron, no fue una imaginación de Víctor Hugo. Existieron, y lo que era la gente que quedaba relegada porque tenía amputaciones, porque tenía problemas físicos, y entonces no le quedaba más remedio que mendigar, y cuando mendigando no alcanza, y la delincuencia es el siguiente paso. Es simplemente mirar nuestra sociedad actual. No hemos evolucionado muchísimo en eso. Así que, en esta forma, lo que tenemos que ver, cómo vamos a insertarnos, cómo vamos a desarrollar una nueva ergonomía, de tal manera que acompañe esta evolución rápida. Vamos a tener que trabajar para ver cómo insertamos dentro de la sociedad todas aquellas personas que tienen problemas psíquicos. No solo la aparición, porque ahora hablan de estrés postraumático, síndrome del quemado, el acoso, etcétera, etcétera, siempre existió. En una manera mayor o menor, siempre existió. Hubo épocas que saltó mucho más que en otras. El síndrome del quemado surgió con los médicos, pero en las crisis bancarias, el síndrome del quemado afecta al banquero, que le niega el crédito a la persona que lo necesita para una atención médica. Esa persona se afecta psíquicamente y termina con el postraumático. En la época de la crisis de la hiperinflación en Argentina, fue muy común el aumento de suicidios en la gente de los bancos. No soportaban la tensión. Y eso pasa siempre. Y esta sociedad, entonces, nos encontramos que físicamente y mentalmente cada vez es más débil. Y entonces vamos a tener que ver cómo podemos avanzar tecnológicamente, o cómo la tecnología nos va avasallando. Piense que la última moda de ahora es hablar de inteligencia artificial. Sin embargo, le están dando cauce ahora, pero ya en la década del 70 se hablaba de inteligencia artificial creada por las computadoras. Por supuesto que en aquella época las computadoras eran bastante más primitivas. Ahora disponemos de equipos muy poderosos y entonces podemos hacer muchas más cosas, que es lo que terminan definiendo como inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa? La computadora se insertó en la sociedad. ¿Y por qué? Porque trabaja más rápido, porque hace cálculos sin errores, salvo que le pongan mal los datos, y es un apoyo incondicional ahora, e inevitable. Es un desarrollo que nos permite el avance tecnológico y científico, pero a su vez que va aumentando la eficiencia, va quitando horas de trabajo al calculista, horas de trabajo al técnico, horas de trabajo al científico. Y entonces nos encontramos en esto. Va aumentando la demanda mental del individuo en esta sociedad y va disminuyendo la carga musculoesquelética, y estamos viendo que ambos elementos, en promedio, van a ir siendo afectados por la sociedad y van disminuyendo. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. Todo esto produce un cambio en los tiempos que tiene el hombre ocupado. A medida que transcurre el tiempo, vemos que el tiempo de adolescencia
de niñez va aumentando, que el tiempo laboral va disminuyendo. También va aumentando el tiempo libre. Y aparece el fantasma que también va aumentando el jubilado. Es decir, se va alargando la vida y aparece el fenómeno del incremento de la gente jubilada. Todo esto tenemos que meterlo en la ergonomía. Esto es parte de la evolución. Así que tenemos un impacto sobre el hombre de la sociedad en su proceso evolutivo, técnico-evolutivo. Y entonces ahí tenemos cómo entran a funcionar los estresores dentro de lo que sería el cerebro. Tenemos los impulsos, por un lado, en la parte cerebral que actúan, y los sensores que tenemos, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Esto hace también que cambie la función cerebral. ¿Por qué? Porque normalmente hace 50, 70 años se consideraba que el 90% de la información que recibía el ser humano para su funcionamiento, si lo podemos definir así, era el 90% de la vista, 5% el oído y el resto, los demás elementos sensitivos, los demás órganos sensitivos. Ahora, resulta que la vista va tomando cada vez más injerencia. Y entonces nos encontramos que esto va a afectar también la actividad neuronal. Así que el futuro de la ergonomía está totalmente impactado por las nuevas tecnologías. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esto? ¿Qué tenemos que hacer dentro de estos cambios sociales que está generando la tecnología? La informática avanza, ya estamos hablando de inteligencia artificial, como le dije recién. La computadora comenzó a hacer cálculos cada vez mucho más rápido y resuelve rápidamente y sin errores. Es un gran apoyo, pero, como dijimos antes, le quita horas al hombre. Y entonces nos encontramos que es difícil pensar un futuro sin informática. Más, si nos quitan la informática, volvemos a la edad del hielo. Así que todo lo que hagamos va a estar metido en bancos de datos. Ya no tiene tanta importancia la clásica biblioteca con los libros. Ahora, toda la información, todo el conocimiento está volcado en archivos informatizados. Y cada vez son más grandes. Hace poco más de 50 años, hablar de una computadora 32K era hablar de una computadora seria. ¿Cuánto tenemos ahora un teléfono celular? Una computadora medía, no vamos a irnos a la época de Clementina, que era a válvulas y tenía un circuito de agua para refrigerarla. Vamos a ver una computadora de la década del 70 y mediría 2 metros de largo, 1,80 m de alto y 50 centímetros de espesor. Y tenía 32K. Y ahora tenemos un celular que tiene varios gigas y algunos hasta llega a tener taras. Entonces, esto es parte del crecimiento y evolución. Pero ojo, esto será la base de la informatización, del progreso, y va a marcar que hay algunas profesiones
que ya tienen los días contados, porque una base de datos puede resolver los problemas que un profesional lo podía hacer. Y esto tenemos que tener en cuenta que no se enferman, que no hacen paros y que no piden aumento de sueldo. Así que todo esto nos va generando el ambiente de desarrollo. Lo primero que surge, allá por los años 20, es el robot con su término, que lo hicieron los checos, y bueno, lo van marcando según la idea, como que el robot es un esclavo al servicio del hombre. Ahora vamos a ver ese esclavo, porque parece que se liberó. Porque en el transcurso del tiempo se fueron asociando a los software. Y entonces empezaron a aceptar programación electrónica. Dispone de sensores físicos que hacen de perceptores. Y llegan en algún momento a trabajar en forma casi autónoma. Se pueden mover. Y entonces nos encontramos que pueden hacer manipulación y que muestran un comportamiento que raya con lo inteligente. Y entonces ahí nos encontramos con la evolución. Esto es Argentina. Ustedes ahí tienen robot en General Motors. Acá en Buenos Aires hay más industria y tenemos más. Pero en Argentina hay miles de robots. No es que es una cosa nuevita. Los robots empezaron a trabajar en Argentina hace más de 30 años. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Y estos robots de tipo industrial están asociados a otros elementos. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de manipuladores o asistidores, que son los que son elementos articulados que nos permiten hacer algún tipo de desplazamiento funcional. Manipuladores simples hay de todo tipo. Hay manipuladores eléctricos, por ejemplo, que ascienden y descienden escaleras, llevando cargas, como el que está acá en la figura. Más, este se comercializa en Argentina. Que sea un poquito caro para nosotros, no quita de que esté y que en la medida que mejore la situación, esto va a ser común. Más, el que ha ido a un aeropuerto importante habrá visto que esto lo utilizan para bajar enfermos o minusválidos de los aviones. O sea que esto ya es una cosa de uso corriente. En países desarrollados, esto se utiliza para bajar en caso de emergencia los enfermos de los edificios. Los robots, tenemos robots servocontroladores, reprogramables, polivalentes, que tienen uno o más brazos y que se adaptan a un uso permanente. Y entonces podemos hablar de manipuladores, que es lo que vimos antes, robots repetidores y de aprendizaje, robots controladores a través de ordenadores, robots inteligentes, microrobots, y entonces podemos hablar de asistidores manuales, donde el individuo lo controla, manipuladores de secuencia física, que están muchas veces asociados a pequeños robots, por ejemplo, los que se encargan de retirar elementos de las líneas de producción, o los que se dedican a colocar en cajas determinado producto, o las cajas estibarlas
en pallet. Pueden ser de frecuencia fija, que son los más comunes, o pueden ser de frecuencia variable, aquellos que pueden ser reprogramados. Tenemos aspiradores simples con sistemas de vacuum. O tenemos pequeños elementos eléctricos a batería de litio que nos permiten mover todo tipo de mercadería. Un equipo como eso, en las fábricas de máquina agrícola, mueve el carro sobre el cual se va armando la máquina agrícola, o sea que puede tener capacidad de arrastre de varias toneladas. Y fíjense lo simple que es. Tenemos todo tipo de manipuladores, desde los mecánicos hasta el que está acá abajo en el centro, que es un manipulador para fardos de tabaco, un sistema de manipulación por vacío. Tenemos los robots de repetición y aprendizaje, que permiten en sí, a través de distintas secuencias, ser operados y poder controlar en forma manual, y se transforman en dispositivos auxiliares robóticos para distintos tipos de actividades. Por lo general se manejan a través de ordenadores, de teclas o de simple joystick. Robots controlados a través del ordenador es lo más común que tenemos, y aunque nos parezca mentira, un centro de procesamiento, lo que llamamos control numérico, es un robot, es un ordenador que opera toda la máquina de mecanizado. Hay robots inteligentes que son capaces de reaccionar ante el mundo que los rodea en función de utilizar determinado tipo de sensores. Generalmente son robots autoprogramables. Existen microrobots que se utilizan muchas veces para entrenamiento, para investigaciones científicas. Y podemos hacer clasificaciones de los robots. Robots móviles o guiados, robots industriales o manipuladores, robots de servicios, robots de educación, robots modulares, robots de colaboración, robots militares y robots autónomos. Robot móvil quizás son los más viejos que hay en el país. Hace más de 30 años que lo he visto funcionar. Lo utilizan en almacenes. Estos robots tienen un sensor y entonces van a un lugar, se detienen, son cargados, se desplazan, van a otro lugar, se detienen, son descargados y así tienen distintos circuitos, y una vez que la batería se baja, sale del circuito y se va a enchufarse para recargarse. Le estoy describiendo simplemente un robot de hace más de 30 años que está en Argentina en la industria láctea. Hay robots que cortan pastos, hay robots que trabajan en minería cortando, por ejemplo, mármol, hay robots perforadores y hay robots de limpieza. El que está acá abajo a la derecha es un robot que limpia. También hay un muy similar que limpia piletas. Estos robots se van desplazando permanentemente y a medida que van desplazando van aspirando y dejan limpio el piso de una habitación. Tenemos los robots industriales, los manipuladores por excelencia, que son brazos articulados y generalmente trabajan en base a extremos con pinzas, en donde toman determinada carga de un lugar y lo ponen en otro. Generalmente lo que hacen es estibar. Y entonces la tediosa tarea de andar hombreando para poder estibar desaparece, y con estos robots se puede paletizar grandes cantidades de cargas.
Yo lamentablemente puse ahí una figura de un robot antiguo, ahora hay robot mucho más evolucionado, donde directamente entra el pallet, carga y se va el pallet cargado y estrechado. También tenemos robots de servicios, estos que son muy comunes de ver en la industria automotriz para el armado de las carrocerías. De todos modos, hay robots de este tipo que se utilizan para hacer oxicorte o corte por láser. Tenemos robots educativos que se utilizan como asistente del docente o del alumno. Estos fueron robots que aparecieron en los años 80 y se los comenzaron a llamar tortugas y lo utilizaban en distintos institutos de capacitación en Europa y en Estados Unidos. Tenemos robots modulares, que simplemente son robots independientes que se van conectando, se van enchufando y van adquiriendo mayor capacidad o haciendo una cadena de tareas que puede terminar con un proceso completo. Robots de colaboración son aquellos robots que permiten interactuar con seguridad en los operarios y con una simple educación permite ayudarlo en las tareas más simples y pesadas. Y tenemos los robots estrictamente militares. Y acá me voy a detener un poquitito. Creo que más de uno de ustedes vio la película El filo del mañana. Y ven ahí los soldados peleando contra los alienígenas con trajes rarísimos. Eso es ciencia ficción. Pero lamentablemente ya no es ciencia ficción, ahora es realidad. Quizá no tengan la misma forma, pero ya existen, que después lo vamos a ver, exoesqueletos o robots que hacen la actividad peligrosa, riesgosa de los militares. Tenemos robots autónomos. Y acá, el que está a la izquierda es un quirófano. Y uno dice, un quirófano que opera en forma autónoma. En Argentina hay 2. O sea, ojo, estamos muy desinformados con respecto a la evolución. En Europa, por supuesto que hay muchísimos más, en Japón, China, donde quieran, pero en Argentina ya hay 2. Son robots que hacen operaciones laparoscópicas. Tenemos el famoso robot Simo, que este es una variante, el robot de Honda, en este caso el robot músico. En cierto modo es casi un androide. Interpreta la trompeta. El que está a la derecha es un robot de aprendizaje. Es un robot de aprendizaje para preparar prótesis para los niños. Y esto que está acá no es una dama. Esto es un androide. Hay en Japón, hay en China, y estos androides atienden a la gente que viene, en este caso a la recepción de un hotel. Lo tienen algunos que es para recepción de fábricas. O sea que cuando nosotros veíamos las películas de ciencia ficción y veíamos los androides, ¿se acuerdan la vieja estrella de Data? Ya está. Esto va a impactar, o ya está impactando directamente en la ergonomía. ¿Por qué? Porque está tomando tareas que hacía el hombre. Así que
Hasta acá es un rápido paneo de la robótica. Ahora tendremos que empezar a hablar de exoesqueletos, pero antes de hablar de exoesqueletos quedo a su disposición por si hay preguntas. En el chat no veo que haya preguntas. Si no hay otras consultas, podemos continuar con la exposición. Perfecto. Bueno, exoesqueleto también es algo que hace tiempo que viene elaborándose. En Wikipedia, que es donde la mayoría de nosotros vamos a buscar las palabras que no conocemos por el diccionario, nos encontramos que lo definen como un elemento mecánico, una caparación exterior robótica, conocida como sermoarmadura, como exotraje, que en realidad lo que es una caparazón, una armazón externa que se coloca el hombre para mejorar sus capacidades musculoesqueléticas y fundamentalmente su capacidad en potencia y en resistencia. Los exoesqueletos más comunes se manejan a través de pistones neumáticos que se accionan simplemente cuando el hombre hace el movimiento. Pero también hay otros, mucho más complejos, que trabajan a través de motores hidráulicos o motores eléctricos. La mayoría de los de uso civil no tienen motores eléctricos ni hidráulicos, sí lo tienen los de potencia y los militares. El exoesqueleto comenzó a desarrollarse como parte de prótesis, es decir, se colocaba una estructura externa que iba a contener una persona que por alguna razón había perdido un miembro, y el miembro que se le colocaba tenía todos los movimientos, las capacidades que tenía el miembro normal si no hubiera sufrido la desgracia. Honda estuvo experimentando mucho y para eso utilizó un robot donde estudiaba los movimientos para después desarrollar los exoesqueletos, que era que denominan SIMO. Y de ahí empezaron a surgir un montón de elementos en función de las necesidades corporales y de las señales que se iba aprendiendo a través de distintos robots. Los primitivos robots como SIBO también los tenía Yamaha y fueron los pioneros en este tipo. No quita de que hayan existido robots en Estados Unidos ya a partir de la década 30. Ahora, estos esqueletos los hay de distinto tipo. Los primitivos, los que comenzaron a desarrollarse, fueron los esqueletos para trabajo de tipo cuclillas, pero no se desarrollaron para realizar tareas de cuclillas. Se desarrollaron para que personas minusválidas que no tenían potencia muscular en las piernas puedan tener algún tipo de actividad. Inicialmente, los exoesqueletos eran costosísimos, porque cada exoesqueleto partía de una investigación. Cada exoesqueleto era único. Y esto siguió ocurriendo durante muchas décadas, hasta que en la década de 90 se dieron cuenta los militares que les servía. Y como tienen capacidad económica, fueron los que permitieron hacer mayores investigaciones y apuntalar al exoesqueleto y permitir el desarrollo de los exoesqueléticos medicinales
e industriales. Y entonces tenemos exoesqueletos de todo tipo. En este caso es un exoesqueleto completo que asiste al individuo, en este caso al trabajador, en todos sus movimientos. Lo asiste en los miembros inferiores, lo asiste en el área lumbar y lo asiste en las manos. Los exoesqueletos son elementos de asistencia y están diseñados para distintos segmentos corporales. Así que tenemos exoesqueletos tipo robótico, en este caso sí es un exoesqueleto que funciona con una batería, o exoesqueletos que funcionan con un sistema hidráulico, como el que está a la izquierda. Los exoesqueletos tienen en la industria más de 10 años. Esto es una línea de producción de Audi. La persona está trabajando en cuclillas y armando el torpedo de un auto. Y por estar en cuclillas no siente absolutamente nada porque el exoesqueleto le toma y le descarga todo el peso del cuerpo. Por lo tanto, no tiene tensiones. Es lo mismo que si estuviera sentada. En este caso, es un exoesqueleto que se usa mucho en España para trabajos sobre la cabeza. Nosotros vemos en nuestras normativas la 886 que habla de no trabajar por encima de la cabeza. La 295 del año 2013 decía que no había que trabajar por encima de la cabeza. Bueno, con estos exoesqueletos se trabaja por encima de la cabeza, porque es inevitable. Piensen que si yo estoy montando autos en una línea convencional, voy a tener que hacerle ajustes debajo de la carrocería, regular los frenos, ajustar los chapones, y entonces todo ese trabajo se hace sobre la cabeza, inclusive la de colocar la nercil o pintarlo. Porque una cosa es pintar la carrocería y otra cosa es pintar debajo del coche, porque yo tengo que colocarle los elementos y después colocarle los antirruidos y los protectores contra los golpes. Todo se hace por encima de la cabeza. Normalmente, los sindicatos decían, para los trabajos por encima de la cabeza se trabaja 1 hora en el día y el resto del tiempo tiene que rotar con otra actividad que no tenga que comprometer los miembros superiores. Lo cual limitaba la cantidad de tareas que podía realizar una persona. Y además, después de estar 1 hora trabajando por encima de la cabeza, tenían que darle 1 hora de descanso. O sea que le quedaban 6 horas para hacer otras cosas. En este caso, al colocar el exoesqueleto, esta persona trabaja todo el día haciendo el mismo tipo de actividad y no sufre ningún tipo de agotamiento, porque toda la carga muscular, toda la carga musculoesquelética, como solemos decir nosotros, la absorbe el exoesqueleto. Así que tenemos también exoesqueletos para desplazarse, para movimientos. Estos son los más comunes, ya les había mencionado que es el más también utilizado en medicina, pero se utiliza también en desplazamientos y tomar posturas forzadas. O sea que nosotros hablamos de posturas forzadas y entonces a través de usar estos esqueletos la persona puede estar en cuclilla, puede estar de rodillas o puede estar semi agachado y poder trabajar sin ningún tipo de carga.
Así que podemos decir que dentro de los esqueletos tenemos una muy variada cantidad de posibilidades. Todos esos esqueletos que están acá son distintas marcas, de distintos tipos, todos para los miembros superiores. Los exoesqueletos están preparados de tal manera que son regulables, porque como es una estructura rígida que se adiciona al cuerpo, tienen regulaciones para poder adaptarse a la antropometría del usuario. Debido a que todos los exoesqueletos son sumamente livianos, se utilizan metales muy livianos. Hablamos de aluminio, titanio, lo cual los hace muy frágiles a la fatiga por el uso de la parte de regulación. Entonces, por lo general, se establece que para el uso de los exoesqueletos tiene que utilizarse personas de la misma antropometría. Acá en Argentina es un problema, porque ninguna empresa hace antropometría, o muy pocas hacen antropometría. Uno de los elementos fundamentales que tiene que hacerse es la antropometría. Para poder trabajar en los exoesqueletos, el exoesqueleto es el punto medio entre la robótica y la situación actual. Y entonces el proceso del uso del exoesqueleto va a impulsar en Argentina en cualquier momento. Que no haya más en Argentina es simplemente un problema de condición económica, no de posibilidades de obtenerlo. Una vez que se puedan conseguir, estos van a entrar y se van a ser muy utilizados. Ya hay muchas empresas que han hecho pruebas con exoesqueletos y han sido todas exitosas. Por ahí alguna, el tipo de exoesqueleto que quisieron utilizar no se adecuaba a la tarea, pero cuando eligieron bien la tarea para el tipo de exoesqueleto, anduvo al pelo. Así que esto ya me está diciendo varias cosas. Primero, que en el futuro, en ergonomía, antes de encarar cualquier cosa, tenemos que ser conscientes de la antropometría del usuario del puesto de trabajo. Nosotros no tenemos controles en Argentina, y entonces nos encontramos que tomamos una persona y la hacemos trabajar en una tarea. Ahora, el que diseñó la tarea o el puesto de trabajo lo hizo para una medida antropométrica. Generalmente se hace para la medida antropométrica del usuario. Y entonces, cuando viene otra persona, si tiene la misma contextura física, la misma altura, no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, si yo le doy el puesto de trabajo a una persona más alta, a una persona más baja, ya ahí empiezo a tener problemas. Como dicen los sindicatos, estamos en el horno. ¿Por qué? Y porque si la persona que ocupa el puesto es más baja, va a tener carga en los hombros. Lo más probable es que desarrolle magias. Si la persona es más grande, va a tener que trabajar con la cabeza gacha. Lo más probable es que genere cervicalgias, problemas visuales, dolor de cabeza y lumbalgias. Entonces, el desconocimiento de la antropometría es un elemento que para el futuro la ergonomía tiene que exigir a todas las empresas
que determine la antropometría del puesto de trabajo. La antropometría tiene que ser parte del perfil del puesto de trabajo. Y ahora más todavía, porque en Argentina, como en España y algunos pocos países más, se produce que hablan de la igualdad de género. La igualdad de género no existe. No es porque uno tenga algún tipo de problema, simplemente porque la masa muscular de la mujer es 30% menor que la masa muscular del hombre. La altura promedio de la mujer es 15% menor que la del hombre. Y entonces los puestos de trabajo en la mayoría de las plantas están diseñadas para hombres. Cuando ponemos a la mujer, la estamos poniendo en un lugar de tortura. Va a levantar más peso de que puede soportar, porque inclusive no están bien regladas las reglas de las capacidades físicas entre el hombre y la mujer, y la vamos a torturar porque no va a tener problemas para alcanzar los elementos, no va a tener alcance de mano, no va a tener alcance lateral, no va a tener alcance en la altura. Por lo tanto, lo vamos a obligar a que sufra de problemas en la columna vertebral. Ahora, si se estudia la antropometría, si se regla, esto es decir, se regulan los puestos de trabajo para que pueda adaptarse a distintos tamaños, y entonces ahí sí, recién ahí pueden ser útiles. En la década del 50 estaba muy de moda hacer los puestos regulables. Después, no sé por qué razón, poquito a poquito se fue quitando la costumbre y se diseñó para un promedio de las personas, generalmente para 1,70 m, si era nórdico, 1,75 m. Y entonces, si no estaba dentro de esa medida antropométrica, tenía problemas, o tiene problemas. Y entonces entra el juego. Dentro del futuro, una de las cosas fundamentales es determinar la antropometría necesaria para ocupar un puesto de trabajo o la antropometría que tiene un usuario para diseñarle el puesto de trabajo. Y acá entra en juego la problemática argentina. Generalmente se estudia la antropometría del hombre y se hace el puesto de trabajo. Y eso se llama conformar los puestos de trabajo. En Argentina, como generalmente compramos todo, nos encontramos con un problema, que tenemos que reconformar el puesto de trabajo, es decir, adaptar el puesto de trabajo a la antropometría nuestra. Si le compramos a Japón, el japonés es ligeramente más bajo que el argentino, va a venir para personas bajas. Si le compramos la maquinaria a Estados Unidos, va a venir por una persona más grande que nosotros. Y entonces vamos a tener que cambiarla para que se adecue a la antropometría nuestra. Por eso es importante, dentro de los conceptos de la ergonomía, que en el futuro todo elemento de diseño tiene que ser revisado por el ergónomo de la planta, para que verifique que el elemento que se va a adquirir se adecue a la antropometría del colectivo de trabajo de la empresa. Y de esa manera nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza. En la actualidad, compras, le piden que traiga una máquina y trae la máquina, pero nadie le dice qué antropometría. Entonces, el ergónomo es el que tiene que dar la firma final donde indique cuáles son las limitaciones de medida para que el usuario pueda manejarse
sin ningún tipo de problema. Y esto es parte de la ergonomía inmediata. Esto ya lo tenía que estar haciendo en la Argentina y no se hace. No sé si es que habían terminado un tiempo de receso, ¿lo quieren hacer ahora o sigo? Sí, José, vamos a hacer 10 minutitos de receso y luego volvemos a la sala Zoom. Perfecto, entonces cuando volvemos damos lugar a preguntas y si no, continuamos. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Listo, José, ya podés continuar. Perfecto, gracias. Bueno, ahora estoy a disposición para ustedes si desean hacer algún tipo de pregunta. En el chat había una consulta, en realidad entiendo, compartía Horacio una opinión. Él decía que además de reformular los métodos de evaluación de los puestos de trabajo, también revisar la resolución 295 en relación a la incorporación de exoesqueletos. Correcto, la 295 es bastante viejita ya, pero quizás la más acertada de todas. Había que modificarla, no eliminarla. Sí, el exoesqueleto es consecuencia también de los estudios hechos por las normativas europeas equivalentes a la 295. Es decir, cuando empezaron a introducirse los distintos métodos de trabajo, de evaluación, surgieron que había problemas en algún tipo de parte del cuerpo. A los métodos aquellos que trabajaban sobre los segmentos corporales ya directamente empezaron a marcar los problemas en los segmentos corporales que generaban las distintas patologías. Y el resultado precisamente de esta estadística, si vale la pena decirlo, o de informes médicos, determinó la necesidad de el diseño o la adquisición de distintos tipos de exoesqueletos para proteger esas partes, para proteger esos segmentos corporales donde surgen los problemas. Muchas veces nosotros tenemos el inconveniente de que no sabemos realmente qué parte del cuerpo es la más afectada porque no trabajamos en forma adecuada. Cuando uno habla de Borg, muchas veces he escuchado decir que no servía o que era algo de aproximación. Borg es muy importante porque hay que saberlo utilizar. Es decir, sí, es subjetivo, no es objetivo, pero dentro de su subjetividad es muy preciso. Primero, porque los porcentajes que da la tabla de Borg no es de lo que puede levantar una persona, sino es de el compromiso músculo-esquelético en el segmento corporal estudiado. Y entonces resulta de que no es si cumple o no con Borg, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4 o si es 10. No. Para el segmento corporal es un valor, para otro segmento corporal es otro. No es lo mismo hacer 10 kilos de fuerza con la yema del dedo que con la mano. Y los dos son 10 kilos. Y entonces ahí lo que hace Borg es precisamente el segmento corporal, ¿cuál es? El dedo. Entonces yo puedo hacer 10 kilos, no porque eso sería el número 10. Ahora, con la mano eso sería un número 3, 4, 5. Y entonces eso permite determinar bastante elementos y dar bastante precisión sobre el impacto. Y entonces cuando yo tengo un impacto por encima de 7 en la escala de Borg para el segmento corporal, ya empieza a verse la necesidad de estudiar si conviene colocar un exoesqueleto para ese tipo de actividad. O sea que la escala de Borg, bien aplicada, me permite determinar qué tipo de exoesqueleto necesitaría yo.
No sé si contesté la pregunta correctamente o quedó alguna duda. Correcto, está correcto. Gracias. Gracias. Gracias, Horacio. Bien. Podemos continuar, José, entonces. Sí, sí, estoy tratando. Ahora, no se me corría la... Esto es un exoesqueleto, por ejemplo, para miembros superiores, pero esto es un exoesqueleto mecanizado que tiene todo un sistema de pivotes a través de pistones de gas. Fíjense, todo esto que están acá en negro son pistones de gas. Todo esto que ven acá con puntos negros son elementos para regular la antropometría de la persona. Fíjense que yo acá puedo regular el apoyo lumbar y el apoyo del puente escapular. Del mismo criterio, estos exoesqueletos de otra marca, fíjense, tienen el mismo tipo de regulación, cambia el sistema, cambia la ingeniería, pero no el principio. Regulo la longitud del antebrazo, regulo la longitud del brazo, regulo la altura de la zona lumbar. Acá estos son exoesqueletos muy utilizados, sobre todo por el periodismo. Es una especie de mochila con un brazo donde yo voy a sujetar la cámara y el micrófono, y entonces el usuario tiene la libertad de movimiento para entrevistar a cualquier persona sin mayores inconvenientes. También se utiliza en la industria. En vez de sujetar un micrófono o sujetar una cámara, puedo sujetar, por ejemplo, una agujereadora con un balanceador. Entonces yo lo tomo de ahí, trabajo y lo vuelvo a soltar y lo tengo siempre a mi alcance. Generalmente este tipo de exoesqueleto se utiliza para trabajos dinámicos, como pueden llegar a ser trabajos en líneas de montaje o en trabajos donde el medio a elaborar queda fijo y al que se desplaza es el hombre. Por ejemplo, trabajar en un astillero donde yo voy haciendo distintos montajes en el buque, y entonces cuando tengo que trabajar con una remachadora, con una agujereadora o con alguna otra herramienta manual, me voy desplazando, trabajo, lo suelto cuando yo no tengo que usarlo, queda colgado del balanzador y después me desplazo, voy al otro lugar, lo bajo del balanzador y vuelvo a trabajar. Este exoesqueleto cumple exactamente la misma función, lo único que es mucho más robusto, y entonces yo puedo poner maquinaria mucho más pesada, por ejemplo, un rotopercutor. Lo mismo, es un modelo muy similar al anterior. Este es otro también similar al anterior que se utiliza mucho en la construcción. Este es el primitivo que habíamos mostrado, donde se puede apreciar perfectamente todas las regulaciones para adaptar antropométricamente el exoesqueleto al usuario. Si vale la pena aclararlo, este exoesqueleto fue comercializado durante un tiempo acá en Argentina. Este es un exoesqueleto de miembros superiores preparado precisamente para la industria automotriz para trabajar debajo de la carrocería, que es la misma función que cumple este. Esto permite lograr poder trabajar mayor cantidad de tiempo con los miembros superiores o con la cabeza levantada, porque inclusive hay exoesqueletos que tienen apoyo
cervical y entonces uno tira para atrás la cabeza, queda apoyada y no tiene carga cervical, que es uno de los problemas más grandes que hay en la industria. Nosotros no le llevamos el apunte y el exoesqueleto permite, de acuerdo al que uno elija, bajar la carga cervical. La carga cervical es grande y la tenemos prácticamente en todo tipo de actividad. Tenemos que la cabeza apoya en la columna vertebral, la parte de atrás, la calota del cráneo. Y entonces está descentrado el peso de la cabeza, que estaría centrado aproximadamente a la altura de la 100, entre la 100 y el apoyo en la calota, hay una distancia. Esa distancia multiplicada por el peso de la cabeza es el momento, que es la fuerza que hace los músculos posteriores del cuello para mantener la cabeza en equilibrio, porque si no, flexionaría y se caería por hipopeso. Esto es el que produce la mayor cantidad de cansancio. Por lo tanto, utilizar un exoesqueleto que mantenga sujeta la parte posterior de la cabeza ayuda muchísimo a evitar este tipo de problemas. Acá tenemos un exoesqueleto, hay de dos tipos. En la industria automotriz, utilizando este sistema de sujeción de las carrocerías, tienen el exoesqueleto que se coloca en el brazo y entonces el hombre va sentado en el exoesqueleto trabajando sin problemas mientras el equipo lo va desplazando. O si no, tiene la oportunidad de trabajar en la posición exacta que está ahora, donde él se va desplazando junto con la carrocería, haciendo el distinto tipo de actividades que deba realizar. Este exoesqueleto está utilizado para levantar y sostener. Tiene capacidad para trabajar y sostener cargas hasta 1,80 m. Hay algunos que se pueden diseñar que no es precisamente este modelo, que puede levantar hasta casi 2 metros. Y entonces el hombre levanta y sostiene una carga que puede ser superior a los 25 kilos y la fuerza que hace para mantenerlo no llega al 1,5 kg. Por lo tanto, la carga es mínima y los exoesqueletos no son muy pesados. Como le dije anteriormente, se hacían en aluminio o aleaciones de aluminio con titanio, por el cual el peso es muy liviano. Un exoesqueleto pesado es de 5 kilos y uno normal rondaría aproximadamente 2 kilos. O sea que el impacto del exoesqueleto sobre el organismo del individuo es mínimo contra el gran beneficio de alivianar que tiene. Acá vemos exoesqueletos de cuerpo completo, en donde yo tengo asistencia, miembros inferiores, miembros superiores. En el caso de atrás que no se ve bien, pero en este no tiene sobre los miembros superiores, sí tiene sobre la zona dorsal, cervical y lumbar de la columna y los miembros inferiores, para permitir el movimiento de cargas. Acá vemos distintos tipos de exoesqueleto, en este caso donde una mujer está levantando una carga pesada. Cuando hablamos de carga pesada superior a los 25 kilos, sin ningún tipo de inconveniente. Esta persona está sosteniendo el marco de una ventana de un automóvil. Fíjense que no tiene ningún tipo de problema, simplemente que la fuerza lo está haciendo el exoesqueleto y no lo hace él. Esta persona está trabajando en una postura forzada, que deja de ser forzada por el uso del esqueleto, porque es el que va a mantener la estructura sin necesidad de hacer esfuerzo. Acá tenemos, esto lo hicimos acá en Quilmes con este muchacho que es un exalumno. Estaba levantando un balde con 25 kilos y lo movía sin ningún tipo de inconveniente. Fíjese la postura que tiene. Estuvo así
3 minutos y dijimos, bueno, dejate jorobar, no sigas. Pero lo estaba manteniendo sin ningún tipo de inconveniente. Es la prueba que hicimos para ver las bondades que tiene el exoesqueleto. La aplicación del exoesqueleto creo que ya queda claro en la medicina, en la industria y en la actividad militar. En la aplicación de la industria hay exoesqueletos que permiten recuperar, por ejemplo, el movimiento de una mano o directamente reemplazar la mano, como este que está hecho con impresión 3D. Existe como elemento para tratar personas que han tenido alguna patología o accidente en las piernas, en donde les permite recuperarse el nivel de marcha. Exoesqueletos que reemplazan directamente la silla. Exoesqueletos que reemplazan directamente, son como si fueran prótesis ya. Y acá tenemos distintos tipos de exoesqueletos para personas que tienen algún tipo de patología o debilidad, y entonces trabajan en recuperación. En rehabilitación, todavía en Argentina no está muy expandido, pero se utilizan prácticamente los exoesqueletos como un elemento fundamental, sobre todo aquellas personas que han tenido un tipo de lesión como puede ser una ACV. Acá tenemos exoesqueleto del cuerpo completo trabajando perfectamente. Esta persona está haciendo un montaje en la parte inferior de la carrocería de un vehículo en una línea de montaje. Esta persona está operando en una postura bastante forzada por encima de los hombros. Esta persona está haciendo un transporte de elementos pesados, y estos son exoesqueletos de muestra utilizados en todo tipo de industrias. Exoesqueletos de los miembros superiores, utilizados, por ejemplo, en pintura. Cuando van a pintar un cielo raso, ahora utilizan un exoesqueleto que les permite trabajar con el brazo levantado y pintar todo un cielo raso sin inconvenientes. Y todos sabemos que pintar un cielo raso es algo bastante complicado. O sea que se diseña el exoesqueleto en función de poder eliminar la carga en algún segmento corporal comprometido por el tipo de actividad que tenga que realizar. Acá en este caso tenemos distintos tipos de exoesqueletos, pero ahora para los miembros inferiores, para permitir la marcha o para poder trabajar en posiciones forzadas. Aunque parezca ridículo, hay exoesqueletos para personas que van a escuchar conciertos y no tienen sillas, y entonces usan el exoesqueleto como si fuera una silla. Exoesqueletos para posiciones lumbares, todo lo que hace al levantamiento de cargas. Y después tenemos los exoesqueletos de aplicación militar. Estos son los que costean el desarrollo de los elementos o los exoesqueletos industriales y medicinales. Es muy sencillo. Una fuerza armada de cualquier país, Rusia, Estados Unidos, Suiza, hablamos de países con un poquito mejor poder económico que nosotros, las fuerzas armadas usan exoesqueletos, pero no compran uno, compran 300, 500, o en el caso de Estados Unidos que compra miles. Y entonces esa cantidad enorme de exoesqueletos permite al fabricante poder disponer de dinero para hacer investigación, que es el que utilizan para desarrollar los industriales.
Acá tenemos otro tipo de exoesqueleto también comercializado en Argentina, de distintos modelos, para trabajo lumbar, para miembros inferiores y para miembros superiores. Bueno, hasta acá lo que tenía preparado con las transparencias, pero todavía nos queda algo muy importante. ¿Cuál es la posición que tenemos que utilizar? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para el futuro? Y para el futuro uno no puede pensar en lo que tengo que ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Entra a pensar qué es lo que va a haber en el futuro. Y esto, asociado a un montón de elementos, con la mencionada inteligencia artificial y demás elementos, la robótica, hace que el hombre pasa a tener una función distinta. No es que el hombre les desaparece la actividad, el hombre va a seguir trabajando. Lo que va a cambiar completamente. Hay profesiones en las cuales se basan en bancos de datos que van a desaparecer. Un médico clínico, ¿qué es lo que hace cuando una persona va a ser atendido? Va, lo revisa, le pregunta cuáles son los síntomas y en base a eso le dice, bueno, tenés que hacerte este análisis, este análisis, este análisis, este análisis. Cuando esté todo listo, te venís a ver y vemos o te derivamos a un especialista. Esa persona desaparece. Hay en este momento robots que lo que hacen es, se presenta al paciente, le llena el cuestionario exactamente igual que se lo llenaría al médico clínico, y el equipo robótico lo que le hace, le toma una muestra de sangre, una muestra de orina y algunos otros elementos más, y ya le empieza a hacer los análisis. Y entonces ya tiene el diagnóstico prácticamente en forma casi instantánea, y entonces lo va a derivar al médico especialista en el tema. Te vas a ir al urólogo, te vas a ir al cardiólogo, lo que sea. Pero lo hizo en forma casi instantánea, y una profesión tiende a desaparecer. Ya existen estos equipos en Japón y en China. O sea que no es una invención o algo del futuro. Ya está. Lo único que falta es que no está expandido. Y así un montón de profesiones. El que calcula estructuras va a desaparecer. ¿Por qué? Y porque yo le digo las dimensiones que tiene que tener, la carga que va a soportar, y simplemente es hacer el cálculo. El cálculo me lo hace la computadora a mayor velocidad que un especialista como puede ser un ingeniero civil, en determinarme cuál es el tipo de hierros que tiene que tener para la estructura que quiero hacer. Eso es lo que viene, pero lo que dije antes, se van a transformar las profesiones, porque yo voy a necesitar gente que programe, porque lo de memoria artificial, inteligencia artificial es una programación, una generación de base de datos que va a ir evolucionando, pero necesito que haya un ser humano que haga la base de datos. Quiere decir que para la informática el campo de acción va a seguir. Ahora, todo lo que es de ingeniería, de fabricación de planta, todo lo que es aparatos productivos, necesitan alguien que lo atienda, alguien que le haga mantenimiento. Entonces, todo lo que son tareas de mantenimiento no van a poder desaparecer nunca, porque todo lo que es memoria artificial, todo lo que es programable,
todo lo que puede ser trabajado con un robot, se puede hacer siempre y cuando tenga un ciclo, sea repetitivo. Cuando no es repetitivo, caso típico de mantenimiento, voy a necesitar gente profesionales para hacerlo. Quiere decir que los albañiles van a seguir existiendo, los carpinteros van a seguir existiendo, y todo ese tipo de actividad de forma artesanal va a seguir siendo necesario. Y el profesional universitario de desarrollo va a ser fundamental para poder continuar con esta, ¿cómo podríamos decir? Esta forma espiralada y acelerada que tiene la ciencia de ir procediendo. Quiere decir que yo no tengo que preparar alumnos para lo que hay ahora. Tengo que pensar cuál es la situación de la sociedad dentro de 5 años, porque el que entró hoy en la facultad va a recién empezar a trabajar dentro de 5 años. Pero yo no le puedo enseñar lo de ahora porque ya va a ser viejo dentro de 5 años. O sea que es una de las dinámicas que va a tener que tomar la ergonomía, es determinar la evolución científica, técnica, y adaptar esa tecnología al hombre que se tiene en este momento en la sociedad. Va a tener que preservar un montón de elementos. Es decir, la tendencia, nos guste o no nos guste, es que el ocio va a aumentar. Lo vimos en el gráfico. Entonces, la ergonomía va a tener que estudiar cómo trabajar sobre la psiquis del individuo para que esto no se enquilose, y cómo va a tener que trabajar para hacer algún tipo de deporte, ejercicio o entretenimiento para que su actividad muscular se mantenga y no se atrofie. Estamos viendo que en el futuro la ergonomía va a tener que ser un vuelco total. Lo que prima en este momento en ergonomía es lo músculo esquelético. La tendencia hacia el futuro es lo cognitivo. O sea, en este momento tenemos lo que sería la ergonomía dura, que poquito a poquito se va a ir reduciendo y va a quedar centrada nada más que para las tareas de mantenimiento, y va a haber una implosión sobre la parte cognitiva porque el hombre va a necesitar eso. Aparte, hay un elemento que yo todavía no mencioné. Dentro de lo que aparecía en el gráfico del desarrollo a través de los años, hay un elemento que decía jubilación. El hombre cada día vive más, precisamente porque la ciencia le está permitiendo mayor vida. Entonces, yo tengo que estudiar cómo adaptar los puestos de trabajo para personas de más de 80 años. Hay países europeos donde el hombre puede trabajar hasta los 80 años y después lo obligan a jubilarse, pero puede mantenerse en forma voluntaria en actividad hasta los 80 años. Eso ya nos está diciendo algo. Pero aparte, entra en juego algo importante. La palabra jubilación que está ahí puesta ahí. La palabra jubilación está puesta a propósito. Podría haber puesto envejecimiento. La palabra jubilación es la gente mayor, muchos no van a poder ser productivos. Por lo tanto, va a haber que mantenerlos. Pero estamos viendo que se está achicando la pirámide. Cada vez es más chica la base de la pirámide. Y entonces va a haber que estudiar cómo insertar los viejos, por darle algún nombre, en el trabajo, en lo laboral, para que puedan tener actividad, cómo adecuar a menores tiempos de actividad
y cómo guiar a los jóvenes para que mantengan sus condiciones físicas y psíquicas. Y fundamentalmente va a haber que generar a través de la ergonomía algún tipo de estrategia con respecto a las adicciones. Porque lamentablemente el adicto no va a desaparecer. Tampoco podemos tirarlo al pote de basura. Así que esa persona va a ver cómo utilizarla, o en el buen sentido de la palabra, para que pueda tener un medio para autosustentarse. Bueno, hasta acá lo que tenía preparado. No sé si tienen preguntas para hacerme. Todavía queda tiempo. Sí, le comparto dos consultas. Una, si los estudios ergonómicos se puede en el futuro, los podrían realizar desde la inteligencia artificial. Y una segunda pregunta es, ¿cómo se adapta la ergonomía al teletrabajo? Bien. Dos preguntas bastante diferentes. La primera, nosotros hacemos todo a pulmón. Cada vez que evaluamos un puesto de trabajo, vemos el método y llenamos las planillitas, hacemos los cálculos, tomamos el dinamómetro, la cinta métrica. Bueno, eso ya cambió en Europa. Solamente usan la cinta métrica y el dinamómetro para la biomecánica. Y después, ya con los datos, los procesadores hacen el sistema de evaluación y dan el diagnóstico y dicen qué parte del cuerpo está afectada, lo que le queda al ergónomo, hacer la sugerencia de la solución del problema que aparece. No sé si con eso contesto la primera pregunta. Sí, Gracias. nos dice Héctor que sí, que está muy clara la respuesta. Gracias, gracias. Bueno, la segunda pregunta era, ¿me la repite, por favor? Sí, por supuesto. ¿Cómo se adapta la ergonomía al teletrabajo? Bien, gracias. Ya hay un montón de cursos sobre teletrabajo. La ergonomía, es decir, y el teletrabajo ya están estudiados. Hay muchos cursos. El tema es que hay que enseñar a la gente posturas. El problema fundamental del teletrabajo es lo que somos. El hombre es un animal nómada, dinámico. De ahí surge las definiciones de gestos repetitivos y posiciones forzadas. Gesto repetitivo surge por la condición dinámica del hombre. El hombre es bípedo, nómada. Cuando aparece la civilización, si la podemos llamar así, hace 10.000 años, el hombre se transforma en sedante, se sienta. Cuando el hombre se sienta, cambia completamente toda su condición biológica. A ver si se puede ver. El hombre es un cilindro. Tiene esa parte de acá abierta y la parte posterior es rígida, no rígida, sino es continua y además insensible. Entonces, para flexionar tiene que ser esto. Cuando hace esto, se produce un desplazamiento hacia afuera del vientre, hacia arriba y hacia abajo. Y es lo que ocurre cuando uno se sienta. Entonces, al sentarse, lo que va a hacer es restar capacidad pulmonar. Por lo tanto, para mantener el nivel de oxígeno, el cuerpo tiene que aumentar la fuerza del diafragma.
el músculo que está presionado por el vientre que asciende. La parte que desciende va a presionar los intestinos, y eso va a generar problemas digestivos. Eso simplemente por sentarse. Por eso estar sentado es la posición forzada peor que puede adoptar la persona. Cuando empiezan a hablar que los problemas de bipedestación, se equivocan. Naturalmente somos bípedos. Si generamos varices es por un problema congénito que tenemos las venas muy elásticas y entonces se generan las varices. Ahora, eso es natural, es congénito. El estar sentado no es natural. Y entonces ahí empiezan a aparecer otro tipo de problemas, que cuando se sienta, corta la circulación de las piernas. Por lo tanto, el corazón va a tener que latir para dar mayor presión y poder irrigar todo, porque si no, tenemos un problema de que podemos necrosar las piernas, se quedan sin irrigación sanguínea. Le podemos ir agregando un montón de elementos porque yo me senté y cambié todo. Ese cambio hace que la fuerza o la energía que emplea una persona para estar sentado es un 40% mayor a la energía que necesita para estar parado. Ese es el motivo porque el oficinista se va con la cara larga después de trabajar todo el día, mientras que estuvo en el depósito o estuvo en el taller moviéndose de uno para otro, todavía tiene ganas de jugarse un partidito, un picadito. Es que somos dinámicos por naturaleza, no somos estáticos. La estática es la posición forzada. Es el músculo que impide que circule la sangre. Cuando el corazón bombea, comprime, sale la sangre, va a ir por la vena es elástica, se expande y va a llegar como un golpe de ariete hacia los capilares. En los capilares se produce el fenómeno de ósmosis, pasa a la fibra muscular o de órgano, ahí toma los nutrientes, toma el oxígeno, cede las toxinas, la sangre con toxina por ósmosis pasa al capilar venoso y cuando el corazón se expande, genera vacío. La vena, que es rígida y tiene unas válvulas de retención, las válvulas se abren y entonces la sangre fluye hacia el corazón porque la arteria se rechupa y no deja pasar la sangre. Y en consecuencia ese es el sistema. Ahora, cuando yo estoy en forma dinámica, mi músculo va elongándose, contrayéndose, elongándose, contrayendo. Entonces, la sangre capilar que tiene que pasar por acá está siendo rebombeada. Por lo tanto, en el hombre hay una buena circulación. En cambio, cuando estoy quieto, tengo el músculo tenso. No puedo abrir mucho espacio para poder irrigar la parte comprometida del cuerpo que necesita nutrientes. Y entonces el hombre se enquilosa, se cansa, se agota. Y eso es lo que le pasa al estar sentado. Entonces, ese problema lo tiene el oficinista y lo tiene que hacer el teletrabajo. El tema que en la planta, la silla la elige alguien que sabe. Pero el hombre tiene un problema. El hombre es un animal esteta. Significa que el hombre se guía por estética. Más, tenemos todos los dichos, ¿no es cierto? Hay química, hay onda, todo es estética. El hombre va y compra un mueble y se lo lleva a la casa porque le gusta, es como la bizcacha, que va y agarra el pedacito de lata y se lo lleva a la cueva. ¿Para qué le sirve? No se sabe. Pero se lo lleva a la cueva porque le gusta. Ahora, ¿el hombre qué hace? ¿Quiere comprarse un mueble? Va y mira y se compra el que le da el bolsillo lo mejor. Y entonces lleva un mueble de algarrobo
y entonces cuando se sienta, no es nada anatómico, no es nada ergonómico, no es nada acogedor, y entonces le duele hasta el apellido. Pero eso compró algo lindo. Cuando compra el inodoro, no lo va y lo prueba, se lo lleva a la casa. Y el inodoro es un elemento importantísimo. Precisamente cuando se sienta, en lo que apoya en la silla es la base del isquion, la protuberancia del isquion. En la silla de madera es lo que duele, porque es donde va la presión máxima. El cuerpo descarga, la estructura del cuerpo descarga su peso sobre los huesos. Y entonces, como entre la silla y el cuerpo, tengo las nalgas, traumatizo las nalgas, por eso después me duele, me duele todo. Y te duele todo precisamente porque no es lo suficientemente blanda, no es anatómica la silla que tenés. Ese es un problema de las sillas en la casa. En el inodoro no lo prueban. Y cuando uno se sienta, los isquiones caen fuera de la tabla. Y entonces le hace el efecto de cuña. Y entonces para poder defecar, tengo que hacer mayor fuerza. Quiere decir que si tengo propensión a, qué sé yo, varices, o tengo propensión a, no me sale el nombre. Hemorroides. Gracias, muy amable. Las voy a generar con más facilidad. Entonces, este es el problema. Cuando voy a trabajar a distancia, yo no elijo bien la silla. La mayoría tienen el problema de la silla. Número 1. Número 2 es la posición de la pantalla. Habíamos hablado de esta posición. Cuando yo tengo esto, tengo que la distancia del centro de gravedad de la cabeza a la vertical que me pasa por el punto de apoyo es chica. El momento, como lo había dicho antes, era la distancia por el peso de la cabeza. Ahora, cuando yo me agacho, este centro de gravedad se aleja de la vertical de apoyo de la cabeza. Aumenta la distancia, pero mantengo el peso. Aumento el momento. Y yo tengo el músculo elongado. ¿Se acuerdan que le había dicho que perdían la potencia? Entonces, trabaja con el músculo con menor potencia y se agota antes. Y ese es el primer problema y el más sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo corazón acá, para que se irrigue todo, la sangre va a venir por acá, va a pasar por acá atrás, va a ir por la parte de atrás del cuello, va a irrigar el cuero cabelludo hasta los párpados superiores. Pero como yo estoy con la cabeza agacha, estoy cortando la circulación acá. Y entonces tengo mala circulación en el cuero cabelludo y en los ojos. Y aparece entonces el fenómeno de la migraña y el dolor de párpado, que me confundo y me voy a ir al oculista porque me duelen los ojos. No, me duelen los párpados. Y es por postura de la cabeza. Y hay otro elemento más, es que en cada par de vértebras yo tengo dos inervaciones nerviosas que van a ir bajando, van a ir al hombro, pasan por el antebrazo, brazo y terminan en los dedos. Cuando yo estoy así, lo primero que pasa es, como estoy presionando el sistema nervioso, perdón, el sistema nervioso, sí, el sistema nervioso, lo que voy a tener acá es un problema que me va a aparecer como si fuera una especie de calorcito. Esa es la primera notificación del cuerpo que me dice estás en posición forzada. Si yo, pese a la molestia que tengo acá, sigo, esto se va a transformar en un dolor. Y ese dolor se llama cervicalgia. Si yo tengo cervicalgia y soy tosudo porque tengo que sacar el trabajo por lo que quiera, y sigo con la cabeza así, se me transforma en rectificación. Y entonces tengo un flor de problema
en la parte cervical. Pero aparte, estos nervios que salieron de acá y llegaron a la mano, empiezan a tener problemas que me pueden atraer una molestia en el hombro, en el codo, o me pueden hacer adormecer las manos. Y entonces me voy a ir al cardiólogo porque tengo mala circulación sanguínea. Y entonces, el problema del teletrabajo es precisamente la postura de la cabeza. Y entonces hay que educar a la persona que trabaja en su casa que no hay nadie que lo controle. No hay nadie de higiene y seguridad, no hay nadie de ergonomía, no hay ningún médico que lo aconseje, y entonces toma mala postura, y esta mala postura es la que lo va a condenar y va a tener más problemas. Tiene más inconveniente de salud la persona que hace teletrabajo que la persona que trabaja en las oficinas. Y después queda el problema psíquico. El problema psíquico que se genera por la soledad. Cuando yo voy a trabajar, a hacer teletrabajo, voy a mi casa. Si tengo muchas habitaciones, fenómeno. Si no, tengo que trabajar junto con todos los demás. Si tengo varias habitaciones, lo primero que hago es armarme el puestito de trabajo y cerrar la puerta. ¿Por qué? Mi señora canta, está la televisión, la radio, el perro, el gato y los chicos que gritan. Entonces todo eso me perturba. Cierro la puerta y aparece el efecto de soledad. El hombre no es ermitaño. El hombre vive en clanes, vive en manada. Es un animal que vive en comunidad. Es un mamífero que vive en comunidad como la mayoría de los mamíferos. Y entonces, como vive en comunidad, aparece el efecto de soledad. Y entonces tengo que darle un elemento fundamental, que es, le pongo música, la que a él le guste, pero no muy alta, porque si la intensidad del sonido sobrepasa los 55-65 decibeles, pierde la capacidad de concentración. Entonces pongo la música, la va a escuchar el primer minuto, 2 minutos, después ya no la escucha más, se concentra en el trabajo. Se va a dar cuenta que le falta la música cuando pare. Si no, va a trabajar. Pero ese sonido, le va a distraer y le va a quitar el efecto de soledad y va a trabajar correctamente. Otro elemento que podía hacer es la iluminación. Nosotros trabajamos muy mal. El 351 se murió en el tiempo. El 351 fue cuando uno trabajaba con papel y lápiz, pero ahora trabajamos con pantalla. Entonces hay un problema que es la igualación de la intensidad lumínica de emisión con la de reflexión de los muebles. Si tienen muebles muy oscuros, perdió, porque no hay capacidad de emisión. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver que haya una emisión más o menos adecuada. Y entra en juego los problemas de la habitación. No tiene que haber una ventana adelante, porque si no, como el ojo lo que ve es el promedio de la intensidad lumínica que viene, porque la retina trabaja siempre con la misma intensidad lumínica, por eso abre y cierra el iris. Entonces, como tiene el iris que se concentra al promedio, si hay una fuente luminosa atrás, no va a poder ver la pantalla con nitidez. Lo mismo que si le viene reflejo de atrás. Por eso siempre se aconseja que las fuentes lumínicas naturales estén a los costados. Y la fuente lumínica artificial, que es inevitable en una habitación, tiene que estar arriba. Y si es necesario, para poder ver los papeles, tener una fuente adicional que me permita un equilibrio entre la emisión o refracción del papel con la emisión de la pantalla. Si tengo ese equilibrio, entonces no se me va a alcanzar la vista. Como la vista, el ojo, está lleno de músculos, tengo los músculos que abren y cierran el iris, para hacerlo sencillo, y tengo los músculos que me curvan el cristalino, para tener profundidad de campo.
Entonces al cabo de un tiempo me canso. Para no cansarme, entonces tengo que ir a una ventana, mirar para afuera, aumenta la profundidad de campo, y entonces se mueve el cristalino, hay mayor intensidad lumínica siempre afuera, entonces se me mueve el iris, y entonces estoy haciendo ejercicio físico con el ojo, ejercicio muscular. Si no lo puedo hacer, tengo que usar un lápiz, y esto me va haciendo ejercicio de los músculos del ojo, y entonces estoy descansando. Eso es la reseña de lo que hay que aconsejarle a la persona que está haciendo teletrabajo. No es sencillo, es más complicado de lo que piensan. José. No sé si... Sí. Discúlpame, sí. Leo uno de los comentarios, dice Héctor, si disminuir las horas de trabajo de 8 a 6 horas puede ayudar en los puestos de trabajo. También preguntan sobre las sillas ergonómicas. ¿Y qué más? Y que los exoesqueletos pueden ser útiles en amortiguar vibraciones. Sí, sí, ayudan a amortiguar vibraciones, eso es cierto. La silla. La silla ergonómica por excelencia no existe, porque cada uno de nosotros tiene una curvatura distinta, tiene cifosis y lordosis de la columna vertebral totalmente distintas. Entonces, lo que hay que buscar es una silla que se adecue al organismo de cada uno. Si la silla que yo tengo es muy recta, el respaldo, y yo tengo mucha profundidad por la lordosis, agarro una toalla, la enrosco, me la pongo en la espalda, la voy acomodando, y entonces cuando llega al punto donde puedo apoyar toda la espalda, estoy 10 puntos, entonces ahí tengo adecuada ergonómicamente la silla, el respaldo a mí. El otro está en la altura. Si la silla es muy alta, los que van a apoyar son los esquiones. Se traumatiza las nalgas. Entonces agarro una almohada, me la pongo, me levanto, me acolcho, y además no me quedan apoyado el esquión con todo. Yo tengo una distribución entre los muslos y las nalgas. Ahora, si la persona es baja, queda colgando. Si queda colgando, le va a cortar la circulación de las piernas. Entonces, lo que tengo que ponerle ahí es un apoyapié para que trabaje con el pie apoyado a 90 grados. Eso es lo básico para la silla. La silla ergonómica, ahí van a tener que ser, para hablar de silla ergonómica tenemos que hablar bastante, porque tenemos que hablar de la superficie de la silla, porque como el hombre es una máquina exotérmica, emite calor por toda la superficie de su piel, que es el órgano más grande que tiene, mide más o menos 1,80 m cuadrados promedio. Yo parte de esa superficie la estoy tapando con la cinta y con el respaldo. Y entonces yo necesito que se compense eso, porque si no me genera carga térmica. Esa carga térmica va a migrar, porque tengo que refrigerarme, si no, levanto temperatura, me afiebro. Entonces van a ir hacia los genitales, lo cual puede producir esterilidad momentánea, y hacia la axila. Y entonces uno transpira como loco. Entonces en ese caso yo tengo que tener una superficie que me permita emitir calor y poderlo disipar. Entonces tiene que ser de una cobertura que sea de tela, como si la parte de adentro, el almohadón, es de alveolo abierto, se van a juntar todo tipo de inmundicia, y al cabo del tiempo va a ser perjudicial porque va a ser un cargo de cultivo de ácaros y hongos. Entonces yo tengo que usar una silla que sea impermeable. La parte de tela no es impermeable, la parte de abajo sí. Y entonces tiene que tener acanaladuras en el asiento que estén separadas
de donde apoya el esquión, o sea, 120 milímetros más o menos. Y entonces voy a tener 3 canales de refrigeración. El canal genital, el canal artificial que estoy haciendo, y entonces con eso me voy refrigerando. Y el respaldo de la silla también tiene que tener canales para que circule el aire, y de esa manera yo voy mejorando la condición. Si les interesa el tema de la silla, yo tengo un librito que los pueden ir a consultar a la base de datos que creé en México. Es decir, la Bula Ergo, yo no la creé, era de los mexicanos y es de los mexicanos, que es Bula Ergo, Unión Latinoamericana de Ergonomía, www.ulaergo.com. Entran ahí a biblioteca, no me acuerdo muy bien, creo que dice trabajos propios o algo por el estilo, y ahí está José Luis Melo, y ahí tienen una veintena de libros de ergonomía. Entre ellos hay uno que se llama El asiento, o la silla, no sé cómo le pusieron el nombre, y ahí está explicado toda la problemática de la silla. No Bien. sé si... El otro comentario era sobre la cantidad de horas. Bien. La cantidad de horas del tema es económico. Si yo pudiera trabajar 1 hora y me pagaran por 8, va muy bien. Pero es una ecuación. La empresa paga y establece un valor hora. Si yo trabajo 8 horas, me paga por eso. Si trabajo 6 horas, me paga por eso. Por supuesto que si trabajo 6 horas va a ser mejor que si trabajo 8. Voy a estar más descansado. Pero, ojo, a no confundirse. El hombre se agota por lo que hace desde que se levanta de la cama hasta que se mete en la cama. Así que si trabajo 4 horas, 6 horas, se va a cansar poco por el trabajo. Pero ojo, si va a jugar a la pelota, si se pone a trabajar de albañil, porque alguna otra actividad va a tener que tener. Si no, se muere porque esto no le va a funcionar. Se anquilosa. Entonces, que la sumatoria de la actividad extralaboral no exceda los límites biológicos individuales. No sé si quedó claro. Sí, nos comparte Héctor que sí. Bien. Muy claro. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito del horario pautado. Te comparto los comentarios en el chat, que ha sido muy clara la exposición, José. Gracias a todos los que participaron. Quedaron algunas preguntas que no llegamos a responder. Bueno, ahí Horacio compartió el acceso que vos recomendaste de tu libro. Agradecerte, José, en nombre de la Subcomisión de Ergonomía, que es la que organizó esta capacitación, y agradecerles a todos los que se conectaron y participaron. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, buenas noches para todos y gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, fue una charla muy, muy interesante. Buenas noches. Si en algún momento necesitan alguna cosa y que yo disponga, a mí me contactan en josemeloergonomia.gmail.com. Gracias. Seguramente que te estamos contactando para alguna otra charla. Muchas gracias por haber hecho posible esto en nombre del Colegio de Ingenieros y en nombre del Grupo de Ergonomía. Y bueno, vamos a quedar con Mariela para organizar algo y profundizar algún tema que seguramente en la encuesta va a salir de todos los que hemos participado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, profe.